Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Sí me escuchan? Sí, maestra, la Buenas escuchamos. noches, sí. Gracias, gracias por confirmar. Bienvenidos a esta nueva sesión de la materia de filosofía, en donde, bueno, pues vamos a estar viendo cómo es que, pues, esos grandes pensadores que estuvimos viendo en la parte, pues, todos los grandes pensadores griegos fueron influyendo conforme obviamente pasó el tiempo, ¿verdad? A pues todos estos nuevos pensadores ya pues en esta época medieval. Precisamente en ese tema, bueno, pues vamos a ver diferentes tipos de escuelas y bueno, pues quiénes fueron específicamente los filósofos que influenciaron, ¿verdad? Sobre todo pues a estos grandes pensadores que pues en su mayoría vamos a saber, ¿verdad? Que han sido considerados, ¿verdad? Como santos dentro de lo que viene siendo la iglesia
la iglesia, ¿verdad? Católica. Entonces, conoceremos obviamente su forma de pensar, cuáles fueron las bases y de qué forma, bueno, pues ahora ese pensamiento en cuanto al descubrimiento de la verdad ya no pasa de tratar de entender, en este caso, bueno, la naturaleza, ¿verdad? Sino que ahora pasa a centrarse propiamente el pensamiento en definir qué era Dios, ya propiamente pues en lo que se conoce como filosofía medieval. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Todavía por ahí algunos están integrando a esta sesión. Entonces, bueno, pues esperemos que no haya ningún problema. Muy bien, déjenme, me paso aquí a la presentación y pongo aquí la otra presentación para estar viendo que se esté pasando correctamente las diapositivas. Muy bien, bueno, pues dentro de nuestra agenda del día de hoy vamos a tener la introducción, explicar propiamente el tema de esta sesión, hacer nuestra dinámica de repaso. Recuerden que siempre estamos haciendo pues una pequeña dinámica en la cual la idea es repasar algunos de los puntos importantes de la sesión, de manera que, bueno, pues como a lo largo de la materia vamos a conocer pues a muchos personajes, es importante saber, ¿verdad? Y poder identificar pues qué personaje hizo qué, ¿verdad? Entonces, la idea obviamente es de que de cierta forma podamos nosotros recordar, bueno, qué tipo de filósofo, cuál fue su pensamiento o su ideología. Por eso es de que, bueno, pues vamos haciendo estas dinámicas de repaso de forma que nos ayuden sobre todo a eso, ¿verdad? A poder recordar y que vayamos fortaleciendo en este caso nuestra memoria, porque, bueno, pues también este tipo de dinámicas nos van a ayudar para, pues, cuando estemos presentando nuestro examen parcial o el examen final. Eh, y bueno, pues también estaremos viendo dentro del apartado de seguimiento académico qué actividad se espera ustedes estén desarrollando en esta semana. Vamos a ver las instrucciones precisas de esta actividad y bueno, pues nuevamente indicar qué es lo que se espera ustedes estén entregando para que si tienen alguna duda, pues en ese espacio, bueno, poder aclararla de forma que, bueno, ustedes puedan lograr todos los puntos que se solicitan, obviamente, pues según la rúbrica, ¿verdad? Y bueno, pues también compartirles bibliografía. Aquí esta presentación, como en todas las demás sesiones, se les ha estado compartiendo por medio de la plataforma para que puedan ustedes descargarla, volver nuevamente, tenerlo como material, pues si gustan de repaso, ¿verdad? Y que, bueno, nuevamente este video lo puedan ustedes visualizar de forma que, bueno, si por ahí se les pasó algo, poder nuevamente revisarlo, sobre todo pues también lo que son precisamente las instrucciones de la actividad que se espera realizar. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Y bueno, pues de entrada en este tema, como hemos mencionado, vamos a conocer pues todas esas diferentes escuelas filosóficas, obviamente, que fueron desarrolladas por estos grandes pensadores griegos y que, bueno, fueron esa base para lo que fue el nacimiento de lo que conocemos como filosofía medieval. Vamos a ver que, bueno, pues tras esos grandes sistemas filosóficos de Platón, de Aristóteles, bueno, pues la filosofía se siguió desarrollando, solo que pues de una manera diferente, ¿verdad? Una manera distinta. Esto porque, bueno, pues vemos que fue principalmente, bueno, pues todo lo afectada sobre todo por eventos políticos, eventos sociales que de cierta manera la fueron transformando y le dieron un enfoque nuevo.
En esa época, obviamente, bueno, pues con esa política expansionista, sobre todo de Alejandro Magno, que fue quien conquistó pues un gran territorio hacia el oriente, llegando obviamente hasta la India, pues esto genera una crisis de identidad en esos pensadores griegos, pues debido a las influencias culturales que provenían de Oriente, ¿verdad? Que obviamente las tropas de Alejandro Magno pues traían consigo. Entonces, los nuevos filósofos, ¿verdad? Pues van cambiando esa forma de pensar, renuncian a esos grandes sistemas de Platón, de Aristóteles, y se van a concentrar en proponer modelos, pues, éticos que de cierta forma permitan al ser humano, pues, ser feliz y estar tranquilo. Y bueno, pues empezamos con propiamente la filosofía helenística. ¿Qué fue la filosofía helenística? Bueno, pues esta también fue conocida como filosofía post-aristotélica y fue una filosofía que se desarrolló cuando pues muere Alejandro Magno, cuando Macedonia pues es invadida por los romanos y en este periodo, bueno, pues lo que se conocía como las ciudades-estado o polis pierden básicamente su soberanía, por lo cual, bueno, pues Atenas deja de ser el centro cultural, político y comercial del Mediterráneo. Entonces, así esto, bueno, pues hace que se sobrevenga una época de inestabilidad política que, bueno, pues que incremente esas diferencias sociales a causa de la sucesión de Alejandro Magno. Y es por esto que, bueno, este periodo pues está muy marcado por una oposición pues a lo que es el Liceo de Aristóteles, la Academia Platónica, ¿verdad? Pues la mayoría de los filósofos antepusieron la conducta práctica y el bienestar personal y social, pues al estudio que se realizaba de, pues metafísico, ¿verdad? En las primeras formas de lo que era la filosofía. Entonces, vemos que con la caída de estas ciudades-estado, bueno, la forma en la cual Aristóteles define al hombre, ¿verdad?, como un animal cívico, en tanto que, bueno, pues pensaba que su realización estaba muy ligada a la autosuficiencia de las polis, pues esto hace, ¿verdad?, que entren en crisis. Y bueno, pues así el hombre pasa a ser entendido como un animal social. En tanto, bueno, pues que su realización ahora estaba en sí mismo y en ser parte de la humanidad y de la naturaleza. Y debido a esa inestabilidad que les comentaba, ¿verdad? Esa inestabilidad política, la filosofía pues se centra básicamente en la búsqueda de la felicidad y la seguridad individual. Entonces, como la política obviamente no es sólida y por lo tanto las leyes tampoco, pues la filosofía busca esa seguridad de los individuos en los principios naturales, desarrollando, bueno, pues una ética naturalista y bueno, pues se busca más que nada tener una vida práctica, ¿verdad? Con el pensamiento, pues, abstracto, de cierta manera, pues, que ha caído en este periodo en crisis. La filosofía se divide en ramas muy concretas, que en este caso serían la ética, la lógica, ¿verdad? La física, las cuales, bueno, pues buscan lo que es la moralidad. Entonces, la filosofía de esta época pues se caracteriza mucho por ese surgimiento de diferentes escuelas, las cuales se van a influenciar y al mismo tiempo, bueno, pues sus pensamientos también de cierta manera pues verse contradictorios. Déjenme admito otros alumnos más. Perfecto. Muy bien. A ver, por ahí veo que... Ok. Ok, es que veo ahí que como que comentaron algo, pero bueno, no es en relación al tema. Muy bien, entonces nacen estas escuelas filosóficas, vamos a ir definiendo cada una de ellas de manera que podamos identificar a cada uno de sus principales, pues sus creadores, ¿verdad? Y bueno, pues qué buscaba cada una de este tipo de escuela. En primera instancia, bueno, pues está la escuela filosófica denominada escepticismo,
Aquí la principal característica del escepticismo o del escéptico, como todos conocemos, pues es la duda, ¿verdad? Aquí, bueno, pues ellos pensaban, ¿verdad?, que nada era totalmente cierto ni falso. Por eso, bueno, pues la mejor herramienta para ellos era el empirismo, las cosas, para demostrar, en este caso, su veracidad y que éstas debían de ser probadas, pues, por medio de la investigación. Aún así, bueno, pues aquel pensador que se dijera escéptico, pues seguiría dudando, puesto que defendería que los sentidos podían alterar la realidad, ya que, bueno, cada persona se va a ver influenciada por sus propias percepciones sensoriales. Por tanto, desde el punto de vista de esta corriente, no se llega a afirmar, más bien se opina, ¿verdad? Aquí, bueno, pues cuando una persona afirma algo, lo hace desde su punto de vista, desde su perspectiva. Es decir, no puede hablar de una verdad objetiva porque no todo el mundo pues va a compartir su posición. Y el origen, bueno, de esta corriente filosófica lo vamos a encontrar obviamente en la antigua Grecia, siendo, bueno, pues Pirondelli su primer pensador, digamos, su principal creador de esta escuela. Y bueno, pues su pensamiento estuvo muy influenciado por filósofos indios que practicaban pues esa búsqueda de la perfección moral, de la búsqueda espiritual a través de la renuncia de los placeres materiales. Pirondelis, pues a diferencia de este tipo de filósofos, pues dudaba porque creía que el ser humano pues no disponía de esa capacidad suficiente para encontrar las verdades, ¿verdad? Y bueno, pues aquí es en donde vemos ese origen de lo que se conoce como el escepticismo. Existió también otra escuela conocida como estoicismo. Aquí, bueno, pues los estoicos consideraban que el ideal del sabio era conseguir no necesitar nada ni nadie para alcanzar esa felicidad en la vida. Vemos que luego de la muerte de Alejandro Magno y de la caída pues de los reinos helenísticos, el mundo griego se desestructuró. Y bueno, pues en ese contexto de inestabilidad general, como comentábamos, y de crisis social y política, obviamente, estas corrientes filosóficas, pues bueno, trataron de buscar encontrar un sentido a la vida. Y bueno, aquí los seguidores de esta corriente se denominaban estoicos. Los estoicos consideraban que el universo pues era un organismo vivo con un alma racional, esta razón universal y divina, que bueno, pues ellos lo denominaban y como habíamos visto que era pues el logos, ¿verdad? Ese conocimiento que venía de la parte de seres míticos a lo que viene siendo la razón. Pero bueno, aquí los estoicos decían, ¿verdad?, que Logos participaba de todo lo que existe y que permitía explicarlo todo. Entonces, cada situación, incluso aquellas que pudieran parecer negativas para una persona, de cierta manera tenían una explicación en el orden de ese Logos, ya que cada elemento particular, bueno, pues se fundía en un orden cósmico del que participábamos, pues en este caso, pues todos los seres humanos. Entonces, lo único que las personas podían hacer frente a este tipo de eventos del mundo, pues era controlar su propio modo de enfrentar esas cosas, ¿verdad? Entonces, que en eso básicamente consistía la libertad humana, en ese modo de enfrentar esos acontecimientos que de todas maneras pues iban a suceder porque pues eran decisión de ese logos. Entonces, el modo estoico de vida básicamente consiste en vivir en armonía con la naturaleza y esto, bueno, pues significa vivir de acuerdo con ella, ¿verdad? Con esa propia naturaleza que en los humanos pues es ser social, ser racional. Por lo tanto, bueno, pues esta escuela, el estoicismo, propone ese uso de la razón para mejorar esa vida social, aceptando lo que, bueno, pues depara el destino, porque, bueno, pues esta es una manifestación básicamente, ¿verdad? Pues ese, digamos, esa verdad, ese logos, ese conocimiento, ¿verdad? Que de cierta manera, bueno, pues está tratando
vaya, de hacer todo lo que sucede, ¿verdad?, en la naturaleza. Y por lo tanto, bueno, pues el ser humano lo único que le queda, de cierta forma, pues es saber, conocer para poder enfrentar esas situaciones, ya sean buenas o malas, ¿verdad?, pues de una mejor manera. Tenemos también lo que se conoce como epicureísmo. El epicureísmo, pues también fue una escuela helenística que surgió en Atenas. Y bueno, pues esta se dio en un contexto de una serie pues de movimientos caracterizados por el interés acerca pues de los problemas morales, ¿verdad?, que afectan pues a todos los hombres. Aquí vimos que, bueno, los seguidores se denominaban epicúreos y trataban de encontrar pues de cierta manera nuevas propuestas ante esa contingencia de la vida humana y el sufrimiento obviamente que pues esta conlleva. Entonces, vamos a ver que junto con el estoicismo, el escepticismo y otra escuela que ahorita vamos a ver que se conoció como cinismo, el epicureísmo, bueno, pues es una de las primeras grandes escuelas que representa ese paso de la época clásica a la época helenística. Y desde un planteamiento, pues, digamos, totalmente materialista, Epicuro afirma que a los dioses no hay que tenerles miedo y que toda idea pues de más allá solo es una impostura porque pues los dioses son ajenos a los asuntos humanos. Eso era lo que pensaba Epicuro, que a la muerte pues no había que tenerle miedo porque mientras el ser humano era, pues la muerte no estaba presente, ¿verdad? Y que cuando llegaba la muerte, pues bueno, el ser humano ya no era, ¿verdad? Entonces, eh, y bueno, pues que tampoco había que tenerle miedo al destino porque pues los átomos que forman el universo pues se forman de una manera imprevisible, lo que hace posible esa libertad del hombre y le hace pues dueño de su propio destino. Eso era lo que pensaba en este caso, bueno, Epicuro. En el caso de la escuela filosófica denominada como cinismo, bueno, pues aquí el fundador fue un discípulo de Sócrates llamado Antístenes, y bueno, pues fue uno de los que estuvieron presentes en los últimos momentos de la vida de Sócrates. Antístenes, bueno, pues quedó muy impactado recuerden, ¿verdad?, cómo pues murió propiamente Sócrates. Él, bueno, pues recordemos por ahí que pues fue, pues de cierta manera y desde nuestro punto de vista juzgado malamente, ¿verdad? Entonces, pues él quedó muy impactado por esa imperturbabilidad de Sócrates frente a la muerte. Él obviamente, se dio cuenta que Sócrates pues no quería morirse, pero pues estaba dispuesto a hacerlo por sus ideas sin resistirse, ¿verdad? Entonces, tras presenciar esto, Antístenes pues en este caso decide dedicar su vida a fomentar ese dominio de sí mismo, así como lo había hecho y lo había demostrado Sócrates. Esa capacidad de autogobierno, ¿verdad? De uno mismo, y bueno, pues también de dejar de preocuparse por cuestiones que no merecían atención, porque pues para él no eran importantes, sino que eran superficiales. Veía a la civilización como algo artificial, algo antinatural, despreciable, y bueno, consideraban como una virtud auténtica el vivir conforme a la naturaleza. Entonces, valoraban más una vida salvaje, una vida sencilla, que otra refinada y sostenían que, bueno, la felicidad solo podía lograrse por esa independencia, ¿verdad? Ya que, bueno, pues los seguidores de esta escuela despreciaban los bienes materiales, los placeres, las normas sociales y todo tipo de lazo nacional. Vemos entonces que eh, nace ya, ¿verdad? Todo este paso por este tipo de escuelas, vamos a ver que la filosofía propiamente, esta filosofía medieval,
pues fue ese tipo de filosofía que nace cuando la cultura griega y romana pues empiezan a decaer y empiezan a surgir nuevas culturas cuyas filosofías pues se van inspirando propiamente en la antigüedad pues para dar respuestas culturales y en este caso religiosas. Entonces, la filosofía medieval consiste en esa filosofía que se desarrolla a todo lo largo de Europa y del Oriente Medio y que se encarga de integrar ese conocimiento que había sido relevado por medio de la religión como una forma de reflexionar y profundizar sobre la existencia de Dios, en este caso como la causa del universo y del ser humano que, bueno, pues había sido creado a semejanza propiamente de Dios, ¿verdad? Entonces fue una filosofía que se extendió, como ya habíamos mencionado, pues desde la caída del Imperio Romano hasta lo que es el Renacimiento. Y bueno, pues los inicios propiamente de ese pensamiento medieval, pues vamos a ver que la historia propiamente de esta filosofía, pues se centra, ¿verdad? Básicamente todo su interés en Dios. Antes de que se desarrollara esta, pues lo que era la filosofía helenística, había adquirido pues una orientación hacia el saber, de cierta manera, pues dirigiéndolo principalmente pues hacia lo que era la felicidad, como recordemos, ¿verdad? Que el hombre podía alcanzar. Y bueno, pues aquí el estoicismo y el epicureísmo se habían enfocado en el saber y la expansión pues del cristianismo y de otras religiones provocaron lo que fue la aparición de algunos modelos en busca de la felicidad y de la salvación individual que bueno, pues de cierta manera competían con esos modelos filosóficos. Entonces, para enfrentar esa hostilidad de la época, se desarrolló por ahí pues una corriente denominada neoplatonismo, para combatir, bueno, pues esas religiones y sistemas filosóficos y para, bueno, pues intentar entender esos misterios que pues no habían sido revelados pues en su momento, ¿verdad? Entonces, de esta idea surge una asociación entre la filosofía y el cristianismo. Entre la filosofía y la religión, también pues fundando lo que son las bases de la futura filosofía medieval, que obviamente pues se da entre cristianos, musulmanes y judíos. Y bueno, pues el primer periodo de la historia de la filosofía medieval fue principalmente influenciado por Platón. Él tenía pues un estilo ameno, y bueno, pues asistemático, no gozaba de una distinción clara entre el concepto de teología y filosofía. Y bueno, pues algunos de los autores más importantes durante esta etapa, pues vamos a ver que fueron por ahí a San Agustín de Hipona, Anselmo de Canterbury. Ya en lo que fue el segundo periodo, bueno, pues este siguió por Aristóteles, ¿verdad? Tomaron los ideales de Aristóteles como base y bueno, pues se basaba básicamente en la creación de esas universidades, ¿verdad? A esa mayor profesionalización y a esa sistematización de la filosofía, al igual que pues en nuevas formas de enseñanza. Entonces surge en este periodo la escolástica, ¿verdad? Ese movimiento teológico y filosófico dominante, ¿verdad? Con autores como, por ejemplo, Tomás de Aquino, Guillermo de Ockham, entre otros. Entonces, vamos a ver que los principales temas de la filosofía medieval pues van a ser la relación que existe entre la fe y la razón, cuyo objetivo pues era el de poder revelar la verdad, el lograr demostrar la existencia de Dios, pues los pensadores cristianos opinaban que se podía demostrar la existencia de Dios por medio de la vía de la interiorización, que bueno, pues se encontraba en el alma que de cierta manera captaba en el interior de sí misma, pues esas verdades eternas cuyo fundamento pues es Dios, ¿verdad? Y bueno, pues ese argumento ontológico que nos proporcionó San Anselmo de Canterbury, que decía que, bueno, no había un ser superior a Dios y las pruebas a partir del mundo, ¿verdad? De ese orden cósmico, de ese orden moral, pues para ellos Dios pues era el creador y era el providente. Entonces también estudiaban las leyes naturales que proveían de esas leyes eternas y divinas, ¿verdad? Y bueno, pues todo lo que tenía que ver con los límites de la razón, con el entendimiento humano y bueno, pues todos esos contenidos de la razón y de la fe.
Y aquí, bueno, pues vamos a conocer a estos filósofos medievales. En el caso, por ejemplo, San Agustín de Hipona, vamos a ver que el platonismo propiamente, ¿verdad? Pues tuvo un gran peso en las ideas de San Agustín. Esto como pues como vamos a ver para él, en el caso, ¿verdad? Que como lo llegó a pensar Platón, la totalidad de la existencia tiene un orden divino. Ambos pensaban, ¿verdad?, que en una existencia de un mundo de ideas, pero para San Agustín, bueno, pues él lo iba a considerar o a contemplar de una manera diferente. Esto obviamente en relación pues con la creación divina, ¿verdad? Entonces él pensaba que Dios había creado todas las cosas que existen previamente en su espíritu y las ideas pues eran los modelos pensados por Dios para dar forma a esas cosas. Entonces, razonaba o pensaba, ¿verdad?, que puesto que los seres humanos estábamos hechos a imagen y semejanza de Dios, según el cristianismo, bueno, pues guardamos en nosotros esa porción de divinidad que es el alma, y bueno, que podemos encontrarlo en nosotros mismos. Entonces, que es ahí en nuestro interior donde vamos a encontrar ese fundamento del saber, ese conocimiento y esa verdad. Eso es lo que nos comparte San Agustín de Hipona, en donde, bueno, pues nos dice, ¿verdad?, que debemos de creer para entender y entender para creer. Un pensamiento pues muy interesante que tenía pues este santo. También existió este santo conocido como Santo Tomás de Aquino. Él, bueno, pues marcó claramente lo que son los límites de la filosofía y la teología, demostrando, bueno, pues a la vez una relación muy estrecha que existe entre la fe y la ciencia, lo natural con lo sobrenatural. Y bueno, pues consideraba que la filosofía y la teología eran ciencias distintas, eran dos formas a partir de las cuales pues se podía saber. Entonces, por un lado, la teología pues decía que se fundaba en una revelación divina, mientras que la filosofía lo hacía en este caso en el ejercicio de la razón humana. Entonces, la teología, por tanto, él la definió que no la hacía el hombre, sino Dios al revelarse, que Dios era entonces la verdad. Y la razón, bueno, pues si éramos capaces de utilizarla correctamente, pues también podía permitirnos acercarnos a la verdad, pero que no debería haber ningún conflicto entre ambas, pues las dos buscaban y encontraban lo mismo. Algo podemos recordar nosotros en el primer foro, ¿verdad?, en donde veíamos cuál era la relación entre la ciencia, la religión, si se acordarán, en relación con la filosofía. Pues en ese foro pudimos descubrir que todas, ¿verdad?, las tres trataban de buscar esa verdad de las cosas, ¿verdad? Entonces, esto es lo que retoma en este caso Santo Tomás de Aquino. Y Santo Tomás explica la existencia de Dios de 5 maneras, o lo que se conoce como 5 vías. Él obviamente la reunió en estas 5 vías. Vamos a ver entonces que Santo Tomás trata de explicar propiamente la existencia de Dios, y bueno, pues nos las explica, por ejemplo, en la vía conocida como vía del movimiento, en donde, bueno, pues nos dice que existe el movimiento y todo lo que se mueve pues es movido a su vez por un motor, y este a su vez pues ha sido movido anteriormente por otro. Entonces es una secuencia que se debería seguir hasta el infinito. Sin embargo, bueno, pues eso no es posible, por lo que, bueno, tenemos que concluir que existe un principio de todo, un primer motor que es el que, bueno, pues ha puesto todo en marcha, todo lo que hoy conocemos, ¿verdad? Es digamos, el origen de todo, y que ese primer motor, bueno, pues es a lo cual Santo Tomás lo ha denominado Dios.
También, bueno, pues está la vía de la causa eficiente, en donde nos explica que hay una serie de causas eficientes, un principio que produce un efecto, pero pues que es necesario que exista para ello una causa primera, pues de lo contrario no habría ningún efecto. Entonces, ¿quién es esa causa primera? Pues según Aquino, es Dios. Está también la causa que se conoce por lo posible y lo necesario, en donde nos explica, ¿verdad?, que la generación y la corrupción muestran que hay entes que pueden ser o no ser, ¿verdad? Y puesto que estos entes alguna vez no han sido, tendrían que haber habido un tiempo en que no hubiera nada y que nadie hubiera llegado a ser. Entonces, pues es imprescindible entonces que exista un ente que sea necesario por sí mismo, y a ese ente necesario pues es al cual también Aquino pues le denominaba que era Dios. También pues nos explica, ¿verdad?, la existencia de Dios por los grados de perfección, donde nos dice que pues hay diversos grados de todas las perfecciones que se aproximan más o menos al absoluto, y que debe de haber por lo tanto un ente que sea sumamente perfecto y que sea causa de toda perfección de todo ser. Entonces, ¿qué es ese ser perfecto? Pues debe de ser Dios. Y está la última causa o vía, que es la que se conoce por el gobierno del mundo, en donde, bueno, pues nos dice que todos los entes inteligentes tienden a un fin y a un orden, que no lo hacen al azar, sino por la inteligencia que los dirige. Entonces, ha de haber, por lo tanto, un ente inteligente que ordena la naturaleza y, bueno, y pues que le impulsa un fin, ¿verdad? Entonces, quien dirige inteligentemente, pues toda esa naturaleza, según el razonamiento de Santo Tomás, pues debe de ser en este caso Dios. ¿Ok? Entonces, y bueno, por último tenemos a San Anselmo de Canterbury. Él, bueno, pues fue también un gran pensador que nace en Italia. En su filosofía, pues da a conocer su creencia de que Dios era, sin lugar a dudas, un ser supremo. Y bueno, pues se dedica toda su vida a estudiar cuáles eran esos atributos de Dios, qué era lo que lo hacía perfecto. Entonces, él, bueno, pues a él le debemos ese argumento ontológico para probar la existencia de Dios, en donde, bueno, pues nos define, ¿verdad?, que tanto el que cree en Dios como el ateo aceptan que la palabra Dios significa un ser con todas las perfecciones, del cual no se puede pensar nada más perfecto. ¿Okay? Entonces, ese fue el razonamiento y las enseñanzas que básicamente, bueno, pues San Anselmo de Canterbury nos muestra, esto basadas en la meditación, ¿verdad? Que bueno, pues consideraba que era por medio de este ejercicio, la meditación, que bueno, pues se podía justificar básicamente pues esa existencia de Dios, que para, en este caso de filosofía, pues era el origen de todo, ¿verdad? Podemos decir que ese arjé que pensaban los, antiguos filósofos, bueno, para esta época medieval, bueno, pues ya se centra básicamente el pensamiento en la definición de Dios. Vamos a ver quiero compartirles este video que de cierta manera resume el tema que hemos estado viendo, y déjenme les comparto el video que se llama Filosofía Medieval. Debemos de tener audio, como quiera me escriben por medio del chat. Luis Edgar, en esta ocasión haremos un resumen de lo que fue la filosofía medieval. En las entregas anteriores, que puedes revisar en la lista de vídeos enlazados a este, vimos cómo en Grecia surgió la filosofía occidental, continuando su legado en Roma y extendiéndose por otras zonas del mundo al final de la Edad Antigua. En la época del misticismo, vimos cómo el surgimiento del cristianismo marcó un nuevo rumbo para la filosofía, dándole un carácter religioso y orientando todos sus esfuerzos hacia el entendimiento de Dios. Hay que recalcar que el cristianismo no fue la única influencia.
Otras corrientes, como la árabe y la judía, también se embarcaron en esta tarea de la búsqueda de Dios sustentada en los razonamientos iniciados por los filósofos griegos, en especial los de Platón, que con su teoría de que el conocimiento reside en el mundo de las ideas y de la inmortalidad del alma, resultaría ideal para sustentar esta tarea que emprendían de la racionalización de la deidad suprema. Por otro lado, las corrientes escépticas que afirmaban que nada puede ser conocido realmente, desvirtuando el poder de la razón, también aportarían para dejar a la fe como la única luz al final del túnel. El inicio de la filosofía medieval toma como base al escepticismo, el misticismo oriental y el neoplatonismo. Trató de refutar a su vez a las demás corrientes filosóficas griegas clásicas, puesto que las creían contrarias a sus creencias, como por ejemplo aquellas que pusieran en duda la inmortalidad del alma. Muchos textos de la época griega se perdieron debido a esta situación, por lo que jamás los conoceremos, siendo muchos de ellos destruidos para proteger el sistema de fe que surgía. En la filosofía medieval, con un periodo de duración de 1000 años, todos los esfuerzos se centrarían en torno al entendimiento de Dios y su relación con el ser humano, siendo casi en su totalidad todos sus exponentes clérigos, monjes y sacerdotes, ya que prácticamente toda la cultura se centró alrededor de los monasterios y centros religiosos. Recordemos que esta época fue llamada oscurantismo precisamente por el poco acceso a la cultura que tuvo la población en general. Se identifican dos periodos en esta época: la patrística, desarrollada con los inicios del cristianismo gracias a los padres de la iglesia, se extiende en Occidente hasta el año 536 y en el Oriente hasta el 749. El otro periodo es la escolástica, que es propiamente la filosofía de la Edad Media. Este comienza en el siglo IX y perdura hasta aproximadamente el siglo XVI. Empecemos revisando la etapa patrística. Esta se llama así porque es la que corresponde a los padres de la iglesia. Se desarrolló para elaborar dogmas cristianos que defendieran a la iglesia de la filosofía griega, que ellos consideraban herética. Esta actitud de defensa se las llamó apología, siendo sus representantes los apologistas. Todo esto a pesar de que la misma filosofía griega es usada como herramienta para formular la doctrina cristiana. Desde este momento y durante toda la Edad Media, la filosofía quedará relegada a la teología o incluso se confundirá con esta. Los padres apologistas son los que se dedican a defender el naciente cristianismo. Entre esos están Justino, Ireneo y Tertuliano. Ellos fueron los que crearon la síntesis del pensamiento cristiano, entendido desde sus bases platónicas, es decir, bajo la influencia de la filosofía de Platón, con la teoría de las ideas, un mundo más allá del material y el alma inmortal. Es aquí donde aparece en escena Agustín de Hipona, nacido en el año 354, volviéndose sacerdote en el 395 y consagrado finalmente obispo de Hipona. El bueno de Agustín trata de conocer la verdad considerando que el origen de filosofar parte del deseo de la felicidad, y para él, quien da la verdadera felicidad es la religión cristiana. Como considera, basado en el escepticismo, que el razonamiento por sí mismo no puede llegar a la verdad, él establece una relación entre la racionalidad y la fe, con la idea de que solo en el interior de la propia persona se encuentra la verdad. Por eso se concentra en el estudio del interior del ser humano. En su periodo escepticista, que lo lleva a dudar de todo, igual que lo haría René Descartes siglos más tarde, llega a una conclusión. Esta es que el testimonio de su propia conciencia le daba certeza de que él existía. Decía que incluso si se equivocaba, esa equivocación quería decir que existía, ya que la equivocación debía tener un origen que era él. ¿A qué no te estalla el cerebro con esto? Solo piensa un momento. ¿Podrías tú probar que existes? Agustín decía que la verdad no proviene de los sentidos, pero tampoco la inteligencia puede producirla porque ésta solo es capaz de reconocerla, no de encontrarla. Por lo tanto, la fuente de las verdades debe estar en Dios, que ilumina la inteligencia para que encuentre las verdades que superan a los sentidos. Es la famosa teoría de la iluminación. ¿Has oído la expresión Dios, ilumíname? Para Agustín, la existencia de Dios es tan clara que basta con una sencilla reflexión para percatarse de ella. Basado en Platón, dice que las verdades eternas e inmutables se hallan con la inteligencia, y si son eternas e inmutables, su fuente debe ser alguien eterno e inmutable, es decir, Dios.
Agustín asegura que se conoce mejor a Dios callando que tratando de explicarlo. En cuanto al mundo, afirma que este fue creado de la nada en un acto libre y voluntario de Dios, con un carácter evolutivo, desde un estado de confusión que poco a poco se fue organizando. Así no rechaza la acción creadora de Dios ni la evolutiva de la materia. Igual que Platón, Agustín concibe al ser humano compuesto de cuerpo y alma, pero el alma tiene preeminencia sobre el cuerpo. El alma para él es una sustancia espiritual inmortal que conoce y quiere, ejecutando actos no materiales. Sin embargo, no toma una posición respecto al origen de esta, ubicándose entre el creacionismo, que considera que el alma es creada por Dios en el momento de la concepción, y el traducianismo, que dice que el alma es transmitida por los padres igual que el cuerpo. ¡Ey! Esto es muy interesante. Tómate un momento y piensa, ¿crees que existe el alma? Si es así, ¿cómo crees que es? ¿De qué está hecha? ¿Cuál es su función? ¿Crees que el alma es mortal o inmortal? ¿Crees que el alma es heredada de los padres o crees que Dios la crea al momento que somos concebidos o al momento de nacer? O quizás piensas que el alma existe previamente en algún lugar y es colocada en nuestro cuerpo cuando nacemos. Ahí tienes algo que no te dejará dormir esta noche. Por ahora sigamos. Es momento de hablar de la escolástica. A medida que los pueblos bárbaros van abarcando más territorio, la estructura de la cultura dejada por los romanos se va perdiendo y la patrística va disminuyendo su vitalidad. Baja la creación filosófica, la cultura empieza a agruparse solo alrededor de iglesias y monasterios, y prácticamente son solo los eclesiásticos los que conocen de la filosofía, con cánones resultantes de la prohibición de la filosofía griega que consideraban anticristiana. Durante este tiempo, los sabios, todos clérigos, se ocupan más de recoger el conocimiento en enciclopedias que producir nueva filosofía. Pero este periodo estéril se cierra con el llamado Renacimiento carolingio. Los siglos 8 y 9 se caracterizan por la concentración de las fuerzas sobrevivientes del mundo antiguo. El imperio carolingio en Occidente y los árabes en Oriente, ambos hicieron posible un renacimiento de la cultura. Y es que Carlomagno, rey de los francos, necesitaba gente con cultura para que administrara bien su reino, por lo que promovió los estudios, surgiendo escuelas oficiales del Estado y los monasterios como centros de enseñanza. De la creación de estas escuelas es que proviene el nombre de escolástica. Esta filosofía y teología tiene el fin de comprender la fe cristiana y durará hasta la época del Renacimiento. Estas instituciones dan origen más tarde a las primeras universidades medievales. Algunas de estas universidades sobreviven hasta nuestros tiempos, como la reconocida Universidad de Oxford, creada en 1096. Cambridge en 1209 o la Universidad de Bolonia en 1088. Al principio se le llamaba escolástico al maestro de las artes liberales como gramática, lógica y retórica, geometría, aritmética, astronomía y música, pero desde el siglo XII se llamará escolástico a todo aquel que enseñe en las escuelas, en especial si enseña filosofía y teología. Ah, por cierto, teología se le llama al estudio de Dios, que dado el carácter religioso de la filosofía de esta época, decir teología y filosofía era casi lo mismo. Una característica de la escolástica son sus escritos. Estos se hacían en latín, con un estilo riguroso y algo desconcertante por el formulismo de sus razonamientos. ¿Se imaginan leer alguno de estos escritos? Volviendo al tema, se producen muchas obras teológicas, pero también tratados de lógica que rescatan la obra de Aristóteles gracias al aporte de los árabes y los judíos. Toda obra literaria teológica que usa conceptos filosóficos toma como base tres fuentes. La primera es la llamada auctoritas, que es la doctrina de los padres de la Iglesia, conocida también como tradición. La otra fuente es la traditio, que es la tradición cristiana heredada de los apóstoles. No es escrita, sino que es transmitida por los obispos. Se la considera también de revelación divina. Y por último está la ratio, que es la lógica y la reflexión filosófica. La escolástica medieval se esforzó por alcanzar la verdad a través de la razón, pero desde el terreno filosófico y teológico, ocupándose de analizar temas como la trascendencia de la vida, que concebía la vida terrenal como una preparación para el más allá. La fe y la razón, siendo la fe la luz que ilumina la inteligencia y la gracia de Dios la fuerza que anima a actuar.
Se retoma también la metafísica aristotélica, en la que se cimienta la teología, centrándose en el estudio del ser y las realidades intangibles, siendo la primera de ellas Dios, el ser absoluto, según el cristianismo. Para el siglo XIV se tiene un apogeo destacado de tres tendencias, dos de ellas religiosas, los franciscanos y los dominicos, esta última representada por Tomás de Aquino, que empieza a centrarse en el aristotelismo por el lado cristiano y cuyos aportes se seguirán retomando mucho después con una corriente llamada neotomismo. La tercera escuela proviene del mundo árabe, el averroísmo latino, basada en el aristotelismo transmitido esta vez por el filósofo y científico árabe Averroes. La decadencia de la escolástica inicia con Guillermo de Ockham, que desvaloriza la metafísica y el retorno del misticismo, dando más realce al papel de la voluntad y a la investigación experimental, algo que es fundamental para la ciencia de hoy en día. De esta forma, la atmósfera de los siglos XIV y XV se va degradando y desviándose. Luego, con la llegada del Renacimiento, terminaría de una vez por todas esta época filosófica. Espero que este contenido te haya gustado, pero sobre todo que haya servido para aprender un poco más. Piensen acerca del alma, pero traten de dormir un poco esta noche. Nos vemos en una próxima ocasión. Muy bien, ¿qué les pareció entonces este video? ¿Interesante? Sí, Muy interesante. La pregunta que nos deja como para reflexionar esta noche. Para no dormir, quedarnos Así pensando de dónde salió el alma. ¿De dónde sale, verdad? Sí, efectivamente. Por ahí, bueno, pues dicen, ¿verdad? Que somos una pequeña porción, bueno, que nuestra alma es una pequeña porción de esa gran divinidad que conocemos, ¿verdad? Y que definimos como Dios. Entonces, tenemos una pequeña parte de Él, se supone, en todos nosotros, todos los seres humanos. Entonces, también suena muy importante suena muy interesante, ¿verdad? Pues este tipo de pensamiento. Bueno, pues vamos entonces a nuestra dinámica de repaso. Y ahí estoy viendo que ya se están integrando. Recuerden, bueno, aquí vamos a entrar al Kahoot. Quienes se puedan conectar, quienes estén en un dispositivo que puedan conectarse. La clave de acceso es la que vemos en pantalla, 822-0204. Y bueno, pues vamos a ver 4 preguntitas en relación a este tema de la filosofía medieval, en donde vamos a tratar de identificar algunos de estos grandes filósofos medievales y también por ahí algunas de las escuelas filosóficas que vimos previas a todo lo que es esta filosofía. Ahí lo compartí en el chat, es kahoot.it y la clave de acceso, acuérdense, es 822-0204. Cuando ingresen, ahí les va a pedir una clave y van a ustedes a teclear ese número, 822-0204. ¿Sale? Entonces, bueno, pues para ver cuántos se logran conectar. Recuerden que esta sesión, bueno, pues está siendo grabada para todos aquellos que no se pudieron conectar. Ok, no, está bien, Norma, no te apures. Puedes participar aquí por medio del chat. Vamos a ver las preguntas y cuáles son las posibles respuestas y ella nada más estarías eligiendo o indicándonos cuál sería la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, muy bien, vamos a esperar ya nada más un minutito más para dar inicio porque tenemos que continuar con nuestra agenda y terminar de ver dar las instrucciones relativas
a la actividad. Muy bien, bueno, pues entonces vamos a iniciar con los que estamos ya conectados. ¿Sale? Empezamos entonces. Y vamos a ver qué nos dice la primera pregunta. Nos dice que es la escuela filosófica en lo que los seguidores desprecian los bienes materiales, los placeres y las normas sociales. ¿Cuál de esas 4 escuelas fueron las que vimos según su definición? ¿Será estoicismo? ¿Será escepticismo? ¿Será epicureísmo o cinismo? ¿Se acuerdan cuál por ahí mencionamos que sus seguidores pues no les importaba por ahí los bienes materiales? Despreciaban las normas sociales, preferían una vida pues más sencilla. Vamos a ver. Cinismo, ¿sí? Esa es la escuela filosófica que pues esta es su descripción, ¿vale? Vamos a ver la siguiente. Aquí sus seguidores consideran que el ideal del sabio es conseguir no necesitar nada ni de nadie para alcanzar la felicidad. ¿Se acuerdan del principal creador de esta escuela? Si pusimos atención a las imágenes, pues ya tenemos ahí la pregunta resuelta. ¿Sería epicureísmo? ¿Sería neoplatonismo? ¿Sería estoicismo o escepticismo? ¿Cuál será? A ver, acá que nos dicen. ¿Cómo se llama este personaje? Estoicismo. Así es, la respuesta correcta. Perfecto, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Nos dice que es un representante de la filosofía medieval quien hizo la primer síntesis entre el cristianismo y la filosofía de Platón. Acabamos de ver el video. Nos centramos en este gran pensador. ¿Cómo se llama este personaje? ¿Será San Anselmo de Canterbury, San Agustín de Hipona, Santo Tomás de Aquino o Tomás Moro? San Agustín de Hipona, así es. Perfecto, muy bien. Vamos a ver la siguiente. Y la última. Nos dice que es un personaje de la filosofía medieval que explica la existencia de Dios de 5 maneras mejor conocidas como las 5 vías. ¿Se acuerdan? ¿Quién será? Tomás Moro, San Agustín de Hipona, San Anselmo o Santo Tomás de Aquino. Vamos a ver acá qué nos dicen en el chat. Vamos a ver aquí la respuesta correcta.
Bien, Santo Tomás de Aquino, así es, perfecto. Bueno, pues vamos a ver quiénes lograron, de los que se integraron a la aplicación, quiénes lograron los primeros 3 lugares. Fue Liz, José, y ¿quién quedó en primer lugar? Stacy, muy bien. José Luis, Stacy, perfecto. Muy bien, pues muchas gracias por su participación. Vamos a continuar entonces aquí con nuestra, ya para ver ya lo último, las indicaciones en relación a lo que van a ustedes a estar realizando precisamente en esta semana. Es un cuadro sinóptico del tema que acabamos de ver. ¿Qué se espera que tenga ese cuadro sinóptico? Pues el resumen del tema que acabamos de ver. ¿Cuáles fueron? Obviamente tenemos que conocer las bases, tenemos que conocer la filosofía helenística, cuáles fueron las escuelas, quiénes fueron sus principales, creadores o representantes de cada una de esas escuelas, epicureísmo, estoicismo, cinismo, neoplatonismo, y luego entonces pasarnos a lo que es la filosofía medieval, ¿verdad? Definir ahí qué fue la filosofía medieval, cuáles fueron estos 3 grandes pensadores, cuál era su principal aporte, sobre todo, ¿verdad?, a estos pensamientos filosóficos. Entonces, estos temas ustedes los van a encontrar en el libro de filosofía en las páginas de la 104 a la 117. Entonces, lo importante es que abarque todo esto que acabamos de ver en esta presentación, ¿sí? ¿Cómo lo van a presentar? Acuérdense que ahí en la plataforma, déjenme les comparto, viene siempre en las instrucciones de cada tema o de cada actividad que ustedes van a desarrollar, les comparto sobre todo cómo es que se debe de presentar para que traten de, no se me pierdan, ¿verdad? Cuando les pida un mapa conceptual, me mandan un cuadro sinóptico o al revés, ¿verdad? Entonces, la idea es de que sepamos nosotros identificar exactamente qué es, ¿verdad? Entonces, déjenme aquí se los comparto, porque luego cuando estemos ya en profesional, se ponen un poquito más estrictos, ¿verdad? Entonces, hay que hacer la actividad como es. Entonces, aquí, si se fijan, estamos viendo, esto es un cuadro sinóptico, ¿sí? Viene el tema y vienen las ideas principales y luego ya van desarrollando cada uno de los temas y conceptos, ¿sale? Entonces, ¿qué debe de traer? Bueno, pues trae el cuadro sinóptico, trae su portada, una breve introducción del tema que están desarrollando, el cuadro sinóptico que en teoría debe ser el resumen, ¿verdad? Nada más que presentado de esta forma, de este tema que hemos visto el día de hoy. Acuérdense, debe de traer concepto de la filosofía helenística, las escuelas que vimos, epicureísmo, cinismo, estoicismo, etcétera, y la filosofía medieval con sus principales representantes, pero también incluyendo los aportes que dieron estos representantes, ¿verdad? ¿Qué hizo San Agustín de Hipona? ¿Qué hizo Santo Tomás de Aquino? ¿Qué hizo San Anselmo de Canterbury? ¿Sí? Y las conclusiones personales, así como la bibliografía en formato APA, ¿sale? No sé si tengan alguna duda en relación a la actividad. Sí, Julie, adelante. Maestra, vamos a hacerlo en Word, ¿estará bien? ¿Es con introducción, conclusión y desarrollo o solo mapa? Si es con introducción, de hecho aquí viene, mira, aquí les acabo de decir, considera que la actividad debe contener tu portada, obviamente, una breve introducción, el desarrollo del cuadro, que pues en este caso sería la imagen con la información, sus conclusiones y la bibliografía. ¿Sale? Ok, gracias, maestra. Es que no vi porque estaba volteada para abajo anotando. Ah, muy bien.
No, pero ahí lo ves en la plataforma. Y en la plataforma entras a la actividad y ahí vas a ver las instrucciones. Claudio, sí veo que dices ese mismo cuadro sinóptico lo usaremos. ¿Es pregunta o es afirmación? Sí, lo puedes hacer. Puedes hacer tu cuadro en PowerPoint, en donde se te facilite. PowerPoint trae por ahí, y de hecho creo que también el Word trae unas formas. Ahí ustedes pueden utilizar esas formas y ya ir resumiendo, ¿verdad? Todo este tema, ¿verdad? La idea es de que si lo haces en PowerPoint, pues esa copia de esa imagen que tú hagas la traslades a Word, ¿verdad? Para que tengas tu introducción, la imagen, que en este caso es el cuadro sinóptico, la conclusión y las referencias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? También lo puedes hacer en Canva, sí. Nomás acuérdate que todo desarrollo que hagan en PowerPoint o en Canva, lo hagan, lo conviertan a imagen y luego ya lo peguen en el Word, ¿sí? ¿Sale? Referencias es aquí vienen en el, de hecho en el libro, miren, déjenme voy. Si ustedes consultan el libro de filosofía, ahí les pongo las páginas. Esta semana se espera que ustedes lean de la 104 a la 117. ¿Sale? Entonces, ahí en esas páginas ustedes van a ver este tema que acabamos de ver el día de hoy. Puedes enviarlo en Word o convertirlo a PDF, no pasa nada, todo bien. ¿Sale? Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? Ok. Perfecto. Bueno, pues acuérdense que las actividades hay que desarrollarlas, ustedes, ¿verdad? De manera personal. Yo sé que por ahí hay algunas páginas que ustedes pueden ver. No se vale copiar y pegar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no van acuérdense, si copian y pegan, de cualquier manera nos vamos a dar cuenta, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada actividad la estamos revisando, que no sea copia de cualquiera de esas paginitas. Y aparte, pues ustedes no van a lograr esas competencias que se espera logren, ¿verdad? Y sobre todo que conozcan, ¿verdad? En relación a este tema. El realizar este tipo de actividad les va a ayudar porque con ello ya están resumiendo lo más importante, ¿sí? Entonces, aquí lo importante es que ustedes por ello hagan su resumen, hagan este tipo de cuadro sinóptico, que ahí les va a concentrar todo lo más importante en este tipo de esquema. Y bueno, pues les va a ayudar mucho ya para que cuando el examen venga, pues va a ser más fácil para ustedes, ¿ok? Muy bien. Entonces, bueno, pues que sigan pasando bonita noche. Reflexionemos en la tarea que nos dejó ahí el video y bueno, pues a seguir filosofando, ¿sale? Nos vemos hasta Gracias, maestra. Que descanse. igualmente, nos vemos hasta luego. Sí, adiós. Maestra, buenas noches. Hola, Cecia. Muchas ¿El gracias, maestra. video ahí lo tiene en la plataforma? El video que acabamos de ver, Sí. no, pero se los comparto. Si quieres, les comparto aquí el enlace. Déjenme, déjenme, se los comparto por aquí. Maestra, y las diapositivas sí están, ¿verdad? Lo que fue la presentación. Sí, la presentación se las voy a compartir, así es. Ok, muchas gracias.
Sí, miren, aquí les voy a compartir este. Se los voy a compartir aquí por el... Este es el video que vimos hoy, ¿sí? Más aparte, pues el material que tenemos y bueno, la presentación también se les va a compartir por medio de la plataforma. Ya nada más que se descargue el video del día de hoy y se habilite la presentación, se los dejo ahí en la plataforma. Ok, muchas gracias, maestra. Buenas noches. Igualmente, que la pasen bonito. Hasta luego. Kalusha dice, de la presentación se puede sacar, pues la idea es de que resumas, o sea, de cierta manera yo en esta presentación pues les resumí, ¿verdad? El tema. La idea es de que des lectura de de estas páginas, ¿verdad? Del libro, porque pues a lo mejor aquí tú lo vas a ver muy resumido y algunos conceptos quizás a lo mejor no te queden claro. De cierta manera ya cuando lo lees, pues ya vas a poder dar un hilo total a todo a este tema, ¿verdad? Lo puedes tomar como referencia en el sentido de que incluyas todos los puntos importantes que vimos, eso sí, ¿verdad? Decir, bueno, ¿qué vimos? Vimos la filosofía helenística, vimos todas las escuelas que, por ejemplo, el epicureísmo, el estoicismo, el cinismo, el neoplatonismo, etcétera, y qué principales filósofos medievales fueron los que vimos. A eso sí puedes decir, ok, tengo que integrar a San Agustín, tengo que integrar a Santo Tomás, etcétera, ¿verdad? Pero ya lo más recomendable es basarte del libro. ¿Sale? ¿Mm? Ok, entonces, bueno, pues les agradezco mucho su atención a esta sesión. Espero verlos en la siguiente sesión. Y bueno, pues que sigan pasando bonita noche, que tengan una muy buena semana. Gracias, maestra, igualmente. Nos vemos, hasta luego. Bye. Hasta luego.